Un feliz sábado para todos, queridos hermanos. Estamos una vez más reunidos en el repaso de escuela sabática de la Iglesia Adventista de Peñaflor. Y para este repaso de la lección número 7, que lleva por título La oración, nos acompaña nuestro hermano Orlando Gámez. Nos alegra mucho tenerte con nosotros, Orlandito, que el Señor te bendiga. Nos acompaña también el hermano Maximiliano Abayay y el hermano Benigno Retamar. Agradecemos a cada uno por la disposición, el tiempo para, eh, a través de este estudio, compartir con los hermanos la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a orar para que podamos empezar el repaso y invitamos también a que nos ven a través de las redes sociales, orar en este momento. Max, ¿nos dirige en oración, por favor? Amén. Bondadoso Padre Celestial, que moras en los cielos, en esta hora te queremos agradecer por darnos la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, repasar la lección de escuela sabática. Queremos implorar que tu Espíritu esté en nosotros para que lo que podamos comentar sea por Señor, tú deseas, y que a través del repaso de esta lección podamos sacar enseñanzas que nos ayuden a estar cada día más cerca de ti y hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, en esta semana, digamos como el texto para memorizar y durante la semana, está allí en el Salmo 62, versículo 8. Voy a leerlo así. Mi versión Reina Valera de 60 es la que voy a leer. Dice así: eh, Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y es un texto clave que seleccionaron en la lección que representa también el propósito de la oración, buscar este refugio que es Dios, ¿no? Hermano Benigno, el día eh, domingo nos introduce de una vez respecto a los momentos como de crisis y el espacio de la oración. Y cita Primera de Reyes 19, los primeros versículos, ¿ya? Ahí en Primera de Reyes 19 habla sobre una aflicción, un momento difícil que estaba atravesando el profeta Elías, ¿no? Eh, ¿A qué se debía esta aflicción o este abatimiento emocional por el que Elías estaba pasando? ¿Y en qué se diferencian las respuestas de Dios acá hacia Elías y las respuestas de Dios en el Monte Carmelo? ¿Cómo podemos ver esas dos diferencias en la respuesta de Dios a esta, digamos, como a esta situación de crisis? Ujú. Podemos observar que Elías es un profeta de Dios que está angustiado primero porque ve cómo el pueblo se está deteriorando, se ha corrompido, se ha apartado de Dios. Y eso le angustia profundamente. Su corazón es quebrantado y él entra en oración, una oración profunda, ¿cierto? Para decirle al Señor, Señor, mira lo que está pasando con tu pueblo. Eh, ¿Por qué no haces algo para que esto se mejore? Y después de muchos ruegos, Dios le dice a él, tú vas a ser ese hombre. Yo no sé si a veces nosotros también sentimos cuando los principios del Señor no se respetan o cuando se empiezan a hacer innovaciones que hace que la mundanalidad empiece a tomar el control, en vez de estar la iglesia para el propósito que fue creada, que es predicar el Evangelio y llevar el Evangelio al mundo y salvar a muchos a través del mensaje de salvación en Cristo Jesús. Entonces, algunas personas estas cosas la angustian a extremo y es la experiencia de Elías. Y Elías es enviado a él a confrontar al pueblo. Y Dios le da poder, le da valentía
para que pueda enfrentar y confrontar a un pueblo que se había paganizado. Frente a eso, él se ve una persona con una, ¿cierto? Una fortaleza de Dios en él, que sin miedo enfrenta al rey y a la reina que en ese momento estaban, Acab y Jezabel. Y posteriormente hay un desafío, ¿cierto?, de que vengan todos los profetas falsos y él va a ir en el nombre de Dios. Son escenas muy lindas las que sería bueno que las personas después las pudieran revisar aquí en el libro de Primera de Reyes, ¿cierto? Desde el capítulo 17 en adelante, hasta el capítulo 19, donde nos vamos a centrar ahora. Después de que los profetas falsos buscaron todas las fórmulas para poder eh, demostrar que sus dioses eran poderosos, no pudieron hacer absolutamente nada. Y Elías hace una oración muy especial, y se manifiesta la gloria de Dios y el fuego del cielo cae y muestra que el único Dios todopoderoso es el Dios de los cielos, el Dios creador, el Salvador nuestro. Después de esta experiencia, uno esperaría que el profeta tomara fuerzas aún mayores. Sin embargo, cuando la reina Jezabel le amenaza que lo mismo que él hizo con los profetas falsos que los mató, lo mismo le van a hacer a él, sale escapando, desesperado, angustiado, y llega justamente a un punto donde su desánimo es tan grande que dice ahí en el verso 4, capítulo 19, verso 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, es decir, de un arbusto grande, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es decir, él llega a un momento de desánimo tan grande que le pide a Dios que le quite la vida. Ya no quiere seguir viviendo. Y se da cuenta que él no es mejor que sus padres, porque se da cuenta como un hijo de Dios, que ha visto la manifestación de Dios tan poderosa, frente a una prueba pequeña, se derrumba, sale arrancando y no quiere seguir viviendo. Entonces, lo que nos enseña, hermano, creo, una de las de tantas enseñanzas, es que nosotros a veces pasamos en la vida por problemas muy profundos, problemas que quizás no compartimos con nadie. En el caso de los matrimonios, puede ser con la esposa, ¿cierto? O con algún hijo, algún amigo en la fe, ¿cierto? Un hermano en la fe. Pero normalmente hay problemas que tenemos que solamente de rodillas conversarlos con el Señor. Y vemos que el Señor es el que restaura al más desanimado, porque este profeta, después que está en esta condición, Dios le envía un ángel, le envía el alimento para que se restaure, se fortalezca y pueda seguir su camino y termine la tarea que el Señor le tenía, para luego eh, aparecer cierto carro de fuego y llevárselo en vida Mm. al cielo. Es maravillosa la historia de Elías, porque también muestra cómo el Señor va a liberar en el último tiempo a los 144.000, que son los que van a pasar por el tiempo de angustia, cual nunca hubo ni habrá, y también serán levantados, ¿cierto?, en el cielo, y irán o iremos juntos al Señor para entrar a la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. La historia es maravillosa y muestra que Elías, en medio de la crisis, no tuvo más y mejor solución que solo entregarse al Señor en oración y en ruego. Amén. 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 Max, nosotros, bueno, a través de la historia de Elías, eh, vemos el poder de Dios, ¿no? Y cómo Dios responde de forma maravillosa también a las oraciones y tiene también un plan preparado para nosotros, no solamente como lo tuvo para Elías, sino para nosotros en nuestro tiempo ahora. Viendo lo bondadoso que es nuestro Padre Celestial y que conocemos que Él sabe exactamente qué es lo que nosotros necesitamos y sabe qué es lo que nos conviene conforme a su voluntad, a su propósito. ¿Cómo entonces podemos eh, confiar lo suficiente
en Dios en todas circunstancias, incluyendo en aquellas circunstancias donde los problemas son más difíciles, no solamente para aquellos que somos cristianos eh, y que compartimos y nos conectamos con frecuencia y hacemos nuestro estudio de la Biblia a través de la escuela sabática, sino pensando también en aquellos amigos que se conectan también al estudio porque están interesados en ir aprendiendo. Entonces, ¿cómo podemos confiar en Dios plenamente y entregarnos a Él, como decía el hermano Benigno, en todo momento y en toda circunstancia? Bueno, haciendo referencia un poco a la experiencia de Elías, el apóstol Santiago, ahí en el capítulo 5, en el verso 17 de la epístola de Santiago, él dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y en la experiencia que nosotros vemos relatada en el folleto de Escuela Sabática esta semana y lo que el hermano Benigno acaba de compartir, nosotros podemos ver que esa es la experiencia que también muchas veces nos representa a nosotros. Después de grandes manifestaciones del poder de Dios, vemos que Elías en un momento cuando es amenazado por Jezabel, él teme a la muerte y desconfía de Dios en ese momento. Pero también nosotros vemos cómo Dios de manera cercana, apacible, con amor, eh, se acerca al profeta, ¿cierto?, para poder reconfortarlo, darle fuerzas y mostrarle que la obra que se llevaba adelante en realidad estaba bajo el control del Señor. Esta semana, cuando el folleto nos habla de la oración, si hay algo que yo creo que queda muy, muy en claro, es que la única forma en la que nosotros podemos aprender a confiar de Dios y entender cuál es el verdadero sentido de la oración es cuando el Espíritu de Dios obra en nuestra mente. Quizás adelantándome un poquito para responder lo que tú me preguntabas, adelantándonos un poquito en la lección, dice la palabra de Dios que muchas veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces, tenemos que entender que debemos aprender a pedir bien, debemos aprender a orar. Y la verdad es que esa enseñanza viene de parte de Dios para nosotros a través de su Santo Espíritu. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos la oración modelo que Cristo nos dejó, ¿cierto? Que es la oración del Padre Nuestro. Nosotros entendemos que en realidad lo que Dios nos dejó registrado en la Escritura no es un rezo para que nosotros repitamos, ¿verdad? Aunque muchas veces hay personas que lo repiten y no hay nada malo en eso, pero lo que Dios nos dejó ahí fue un mapa, fue una pauta, fue una guía para que nosotros pudiéramos comunicarnos con Él y pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro, lo primero que hace es que deja de manifiesto quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando nosotros oramos a Dios, las primeras palabras son Padre Nuestro, es decir, estamos reconociendo a Dios como nuestro Padre. Si nosotros reconocemos a Dios como nuestro Padre, vamos a entender que todas las cosas que el Señor nos quiere entregar son para nuestro bien. Vamos a entender a través de esa oración de que nosotros hemos sido adoptados por Dios y somos hijos de Dios. Entonces, la verdad es que cuando el Espíritu de Dios comienza a revelarnos estas cosas a nosotros, eh, vamos a poder confiar en el Señor y entender que muchas veces, independiente de lo que nosotros podamos pedir a Dios, que a veces son deseos que hay en nuestro corazón, pero nosotros finalmente no sabemos si eso que estamos pidiendo al Señor realmente puede ser lo que realmente Dios nos quiere dar. Entonces ahí es donde viene esta confianza que debemos tener plenamente en Dios, así como un pequeño niño, ¿cierto?, tiene confianza en su padre, de la misma manera Dios desea que nosotros podamos confiar plenamente en Él. Amén. Así. Hermano Orlando, hay momentos cuando parece no haber respuesta.
Usted tiene muchos años, y el Señor la ha bendecido también con años de servicio en su obra. em, y seguramente le ha pasado a usted o ha conocido también personas que durante muchos años han orado por un motivo y por un motivo específico y continúan años orando por ese motivo, tal vez por la recuperación, por sanidad, por la conversión de algún esposo, de alguna esposa, de algún hijo, ¿ya? Eh, y a veces podemos caer en la sensación de que Dios no escucha ese clamor, ¿ya? O Dios no ha atendido a ese clamor. Pero la Biblia nos dice que nos señala versículos como por ejemplo en Mateo 7:7, pide y se les dará. O en 1 Juan cuando dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cómo podemos conjugar, entender estas promesas que están allí en la palabra de Dios, que son verdaderas, con esa otra experiencia de repente de esperar mucho tiempo, incluso años, por una respuesta de Dios? Bueno, yo creo que la relación con Dios, ¿no es cierto?, es personal. Dios trata con cada uno de nosotros como si no existiera otro ser humano. Así que nosotros podemos ver ejemplos en la Biblia de personas que aparentemente no recibían respuesta, como el caso de Ana. Allí en primera de Samuel habla, ¿no es cierto?, allí de Elcana, dice que tenía dos esposas, ¿no es cierto? Una que tenía hijos, ¿no es cierto? Y Ana que no podía tener familia, y la que tenía hijos, ¿no es cierto? Se burlaba digamos así, de Ana, que aparentemente era estéril. Y muchas veces pasan esas situaciones, ¿no es cierto?, que hacen que una persona se desespere porque pasan los años y algunas veces uno ora y parece que no recibiera respuesta a su oración. Es interesante, por ejemplo, acá en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10, dice que Ana, dice ella, oraba con amargura del alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, dice. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, dice. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y el versículo 17 dice: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Nosotros conocemos la historia, ¿no es cierto?, que Ana tuvo a Samuel y luego ella lo dedicó al Señor para que le sirviera, ¿no es cierto?, en el templo. Y luego el Señor lo llamó a Samuel para que fuera su profeta. Es una historia muy, muy hermosa, pero vemos, ¿no es cierto?, no sé cuánto tiempo habrá pasado, 1 año, 2 años, 5 años, no sé cuánto tiempo pasó, que ella, ¿no es cierto?, no encontraba respuesta a su oración, pero no dejó de orar porque sabía, ¿no es cierto?, que Dios era un Dios amante y misericordioso,
Y entonces ella recibió su oración después de mucho tiempo. Yo recuerdo cuando recién entré a la iglesia, una hermana de apellido Espíndola me decía, yo durante 44 años estuve orando por mis hijos para que ellos entraran en los caminos del Señor. Primero entró una hija, después otra hija, después un hijo, después otro hijo. A la final entraron los 4 a la iglesia adventista. Y una de las hijas, que se llamaba Laura, me dice, lo único que lamento, Orlando, ¿sabes? Una cosa, dice que nosotros desperdiciamos toda nuestra juventud y no le hicimos caso a nuestra madre y recién ya cuando estamos sin fuerza, nos decidimos entregar nuestra vida a Cristo. Pero fíjense, la hermana Espíndola estuvo 44 años orando por sus hijos. Y yo creo que nosotros también debemos ser perseverantes en la oración y no debemos decaer, ¿no es cierto?, cuando no vemos unas respuestas rápidas a nuestras oraciones, porque realmente lo que ve Dios son las intenciones del corazón, los motivos por los cuales nosotros pedimos muchas cosas. Y muchas cosas de las cuales nosotros pedimos no recibimos respuesta porque pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, dice. Y muchas veces nosotros debemos pedir que se haga la voluntad del Señor porque Dios tiene un panorama más amplio que el que nosotros tenemos. Nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos de una manera limitada, pero Dios ve todas las cosas desde el principio hasta el fin. Entonces, como Él ve todo el panorama completo, sabe si lo que le estamos pidiendo va a ser de bendición para nosotros y para nuestra familia. Y muchas veces no vamos a encontrar respuesta. Ahora, eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que nosotros no tenemos que desanimar, desalentar, porque justamente la oración demuestra que nosotros somos dependientes de Dios. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, Dios ve, ¿no es cierto?, nuestro corazón, ve nuestras intenciones, pero por sobre todas las cosas, nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia porque tenemos a Jesucristo, nuestro mediador, que está orando por nosotros. Y por eso no debemos cansarnos ni desmayar, sino que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia para el momento de necesidad, para el momento que nosotros más necesitamos. Y Dios va a responder. Yo he visto, pero podrías contarle miles de experiencias de cómo nosotros, por ejemplo, hemos estado orando durante muchos años por una persona. Yo me acuerdo que el primer año que yo llegué, fuimos a dar estudio bíblico a una iglesia evangélica, dimos la fe de Jesús durante 3 meses. Terminamos la fe de Jesús y la pastora que dirigía con su esposo me dice, mire, usted ya cumplió, nosotros ya entendimos que el sábado es del Señor y que está vigente. Ahora nosotros somos responsables de la luz que nosotros recibimos. Yo tengo que orar y pedirle al Señor qué hacer con mi negocio, porque mi negocio el día que más vendo es el día sábado. Y entonces ella estuvo durante 7 años orando, vendió su negocio, su esposo compró un bus que llevaba a la gente de Colina a Santiago, Santiago a Colina, y él y la pastora con su esposo fueron a la iglesia central de Colina y se bautizaron después de 7 años. O sea, por eso nosotros no tenemos que cansarnos, ¿no es cierto?, cuando no vemos respuestas rápidas, sino que la oración demuestra que nosotros confiamos y dependemos del Señor para todas las cosas, y eso es lo que nosotros debemos hacer siempre. Muchas gracias, don Orlando. Hay momentos en los que nos repasaba la lección cuando decía que no podía no haber, o podíamos nosotros pensar que no había una respuesta de parte de Dios. Pero, hermano Benigno, hay momentos
donde, donde pareciera, o nos puede parecer ya, y después nos damos cuenta, de que a veces la respuesta de Dios es no a nuestras oraciones. Algunas oraciones que nosotros hacemos, como decía el hermano Armando, y sobre todo cuando pedimos egoístamente, ¿no? Sin buscar la voluntad o la dirección de Dios. Eh, pero estaría correcto pensar que nuestra oración, nuestro clamor, podría cambiar de alguna forma la voluntad o el plan de Dios, comprendiendo que Dios todo lo conoce, Dios todo lo ve, lo sabe. ¿Cómo podemos entonces entender que hay momentos en los que Dios responde a nuestras oraciones también con un espera o con un no? Mira, es importante nosotros rastrear desde la Escritura el amor generoso y amplio de Dios, que a veces incluso responde contra la voluntad de Él y en la decisión que hacen los hombres, y son cosas a veces incomprensibles. Si Dios sabe lo que es mejor, ¿por qué a veces responde a lo que nosotros queremos y sabiendo que no es bueno? Por ejemplo, cuando el pueblo andaba en el desierto, en cierto caso, ocasión empezaron a reclamar porque echaban de menos las ollas de Egipto, la carne, los ajos, los puerros, todas esas cosas. Y empezaron a clamar que por qué fueron sacados al desierto si mejor hubieran estado en Egipto, que allá le iba mejor. La distorsión que el pecado entregaba en su mente era terrible. Pensaban que estaban mejor de esclavos que ser libres. No obstante eso, le piden a Dios que quieran comer carne. Y Dios sabe que no es bueno eso, ¿cierto? Sobre todo en ese proceso y en ese lugar desértico. Y claman tanto porque quieren comer carne que finalmente Dios les responde, bueno, van a comer carne, y llenó de codornices ese lugar. Y fueran tantas las codornices que dicen que se les salían por la nariz, o sea, comieron, pero en forma exagerada. Dios no quería eso para el pueblo, pero el pueblo insistía tanto que finalmente le dice, bueno, si eso quiere, allá los dejo en su libertad. Entonces, eh, hay muchos relatos que nos muestran personas que no quieren aceptar la voluntad de Dios y cambian a través de su ruego, llanto y desesperación, cambian ese día que Dios tiene estimado, y Dios en misericordia lo prolonga, como el caso del rey Ezequías. Ezequías, el rey ahí de, ¿cierto?, de Israel, que Dios le dice, prepara tus cosas, ordénalas bien, porque vas a morir. Es decir, tienes el tiempo seguramente para delegar a tus hijos, si tienes alguna deuda, cancélala, si tienes algunas tareas inconclusas, termínalas, porque tu vida se va a terminar ahora. Y este rey dice que se vuelve hacia la muralla, hacia la pared, y angustiado, desesperado, lo único que quería era seguir viviendo. Y frente a ese ruego persistente, Dios le entrega 15 años adicionales. En esos 15 años, vemos que el rey fue visitado por los babilonios en vez de mostrar, porque de Babilonia vinieron porque supieron que había un rey que estaba enfermo, que Dios le había prolongado los días y querían conocer la historia, pero él estaba más interesado en que conocieran las riquezas que tenía, las armas que tenía, y no mostró en ningún momento a Dios, ni siquiera dio gracias a Dios delante de ellos. Y el profeta le dice, mira, como tú has sido tan, cierto, descuidado en presentar el mensaje que es lo más importante, y solo te pusiste a mostrar tu riqueza, vas a ver que eso después van a volver, pero van a volver a arrasar con tu riqueza y con tus armas. Entonces, no solo eso, en ese periodo le nació un hijo, Manasés, y Manasés fue el peor y el más malo de todos los reyes que haya pasado por Israel, a Israel en la historia del libro de Reyes. Fue el peor. Este rey, Parece que justo ahí se desconectó el hermano
Benigno, pero seguramente en un momentito más se vuelve a conectar para darle el espacio y que pueda continuar con la idea. Parece que allí se conectó. Ahora sí, ¿Qué hermano Benigno. Justo nos estaba algo hablando sobre Manasés, cómo se había convertido en el rey, en el peor rey de Israel. rey, perdón? Y Ezequías, si hubiera dejado que Dios, los días que le tenía contado fueran solo eso, si hubiera evitado la tragedia para el pueblo, la tragedia para la familia, el dolor como padre de ver todas estas situaciones y lo que nos deja como enseñanza a nosotros que nosotros, si realmente confiamos que nuestro Padre Celestial sabe lo que es mejor para nosotros y Él siempre nos va a guiar a lo mejor, nosotros no debiéramos clamar nunca por sanidad si es que alguna enfermedad nos alcanza o por continuidad de vida si es que se termina nuestra experiencia. Debemos en sencillez aceptar la voluntad de nuestro Padre, porque Él sabe y tiene estimados los tiempos para cada uno. Entonces, es muy, muy lindo ver que Dios en su amor a veces tiene que flexibilizar y tolerar ciertas cosas, pero es por amor a sus hijos para que después finalmente entiendan y entreguen su vida a Él y sea de enseñanza también para los que seguimos. Amén. No pidamos cosas que no convienen. Dejemos que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida y en la de nuestros seres amados. Es lo más seguro y lo más maravilloso. Quizás, no sé cómo estamos de minutos, estamos medio ajustados a los minutos, pero solamente voy a mencionar, Moisés en el límite de Canaán le pidió a Dios que quería entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, no, tú vas a morir y sube al monte Nebo porque ahí vas a morir. Y él sube, después de esa oración y ruego, sube tranquilo, confiado, porque Dios tenía algo mucho mejor para él. Después de estar sepultado en ese lugar, vendría solo por él y se lo llevaría al cielo, cosa que registra la Escritura. Entonces, dejemos que los planes de Dios se manifiesten en nuestra vida. Amén. Gracias, hermano Benigno. Eh, Max, mira, voy a hacerte dos preguntas en una, porque el tiempo va pasando rápido. Y me voy a tomar porque en el comentario pasado tú mencionaste el modelo de oración que Jesús enseñó a sus discípulos, ¿no? Y la lección nos muestra, como tú decías, no es una oración para repetir, porque sabemos que la oración no es una repetición vana, ¿no? De plegarias o de frases. Pero en esa oración modelo nosotros encontramos aspectos, eh, digamos, que nos ayudan o nos guían para aprender a hablar con nuestro Padre Celestial, ¿ya? Eh, y como decía el hermano Benigno, ahí debemos ir como con sencillez, con humildad, a presentar también, a presentarnos delante de Dios en oración. Considerando estos aspectos que la lección menciona, ¿por qué deberíamos nosotros dedicar entonces más tiempo a la oración, a encontrarnos cada mañana con nuestro Creador? eh, y hacerlo no apuradito porque vamos saliendo o hacerlo solamente en el momento de las comidas, sino dedicar ese tiempo a hablar con nuestro papá Dios. ¿Por qué necesitamos eso? Sí, bueno, es imprescindible que nosotros podamos estar en comunicación con el Señor, pero en el caso de la oración que Jesús nos dejó como una oración modelo, yo creo que esta es una oración que solamente pueden elevar a Dios aquellos que son hijos de Dios. Aquellos que, en primer lugar, ¿cierto? Si tú miras la oración que Cristo nos dejó, dice, comienza así, Padre nuestro. Solamente un hijo de Dios puede llamar a Dios Padre. Em,
al comprender esta verdad maravillosa de que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Podemos entender entonces que podemos comunicarnos con el Padre porque gracias a Cristo, ¿cierto? Tenemos esa posibilidad de conexión. La oración dice, Padre nuestro que estás en el cielo, es decir, ubica a Dios en el lugar que a Él le corresponde e inmediatamente nos trae a la realidad de dónde estamos nosotros. Y eso es muy importante, entender quiénes somos nosotros, quién es Dios y la forma en la cual nos debemos comunicar con Él. Luego dice, por ejemplo, santificado sea tu nombre, y eso es algo que eh, muestra que en el corazón de un hijo de Dios está el deseo de que Dios sea tratado como realmente se merece, como un Dios santo, como un Dios soberano, ¿cierto? Darle el lugar que Dios realmente se merece. Y eso solamente lo puede desear alguien en el cual el Espíritu Santo está haciendo una obra en el corazón de esa persona. Entonces, el deseo que tiene un hijo de Dios es que la atmósfera que se vive en el cielo se traslade a la tierra, porque él sigue diciendo, Padre nuestro, cierto que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿ya? Es decir, la realidad de lo que se vive en el cielo, donde se honra a Dios, donde se hace la voluntad de Él, el Hijo de Dios desea que eso se traslade a la tierra y específicamente también que se traslade a la vida nuestra, que realmente la voluntad de Dios se puede hacer en nuestra vida. Y así, si uno va desglosando la oración que el Señor nos dejó, danos el pan de cada día, es decir, mostrar que realmente necesitamos tener una dependencia constante del Señor, una dependencia diaria de Dios. Y lo otro interesante que me pareció a mí cuando estudiaba la lección, específicamente esto de la oración modelo que el Señor nos dejó, es que cuando el Espíritu de Dios está trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, eh, nosotros no solo pedimos para nosotros, sino que también pedimos para nuestros hermanos. Por eso que la oración dice, venga a nosotros, danos el pan, perdona nuestras ofensas, es decir, está incluyendo también a nuestros hermanos, a quienes nos rodean. Entonces, creo que a través de esta oración tenemos muchas enseñanzas que sacar para nosotros. Creo que es muy provechoso poder estudiarla en detalle y aprender a orar, porque realmente siento que esa es la necesidad. Necesitamos aprender a comunicarnos con Dios, entender realmente cuál es la oración eficaz que Dios desea que nosotros podamos llevar ante Él. Gracias, Max. Eh, Vamos avanzando, ¿no? Porque el tiempo apremia, pero creo que es muy importante poder destacar eh, eh, ese, como tú decías al principio, ese tiempo que es imprescindible y que necesitamos en conexión con Dios. En la oración de dedicar tiempo a, a poder comunicarnos, a poder escuchar también al Señor. Hermano Orlando, hay distintas partes de la oración, ¿ya? Cuando Daniel ora, ahí en el capítulo 9. Daniel hace una oración allí, eh, bueno, que hay que ver minuciosamente, ¿no? En detalle cada aspecto, pero en líneas generales nos enseña este modelo de oración también que hay una alabanza, hay una confesión de parte de Daniel, no solamente de él, sino del pueblo. Daniel hace pedido y finalmente también hay gratitud. Eh, ¿Qué podemos aprender, ¿no? de estos modelos de oración que presenta Daniel, que también Jesús enseñó a orar a sus discípulos? Y cómo podemos nosotros desarrollar o cómo enseñaríamos de repente a una persona que
o no está acostumbrado a orar o está aprendiendo a orar con Dios, ¿cómo podría ser, no sé si una guía práctica, pero cómo poder tomar estos modelos que están en la Biblia para a aprender a abrir nuestra mente, nuestro corazón a Dios? Bueno, es interesante acá el capítulo 9 del libro de Daniel porque utiliza varias palabras. Sí, Muchas veces nosotros la asociamos así nomás, pero por ejemplo, él dice allí en el capítulo 9, versículo 3, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole, dice, en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. O sea, uno puede orar, digamos, sentado, parado, puede orar de rodillas, puede orar en cualquier lugar, pero por ejemplo, una cosa que a mí siempre me llamó poderosamente la atención, que dice Elena G. de Juan, que para Jesús la oración era un privilegio y una necesidad. Imagínate, si para Jesús era un privilegio y una necesidad orar, ¿cuánto más lo tiene que ser para nosotros que somos hombres débiles y falibles? Y en este caso, ¿no es cierto?, Daniel demuestra realmente cuánto él, ¿no es cierto?, dependía de Dios y cuánto él confiaba en Dios. Y él, ¿no es cierto?, sabía que estaba ya a punto de cumplirse los 70 años de cautiverio que el profeta Jeremías había, ¿no es cierto?, profetizado allí en Jeremías 25, y ya estaba llegando a su cumplimiento. Entonces, él hace una oración especial donde, en primer lugar, él alaba a Dios. Por ejemplo, dice el versículo 4, ahora, oh Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. O sea, nosotros debemos alabar a Dios, ¿no es cierto?, cuando oramos, y no solamente pedir y pedir y pedir y pedir, ¿no es cierto?, sino que debemos, digamos así, los cantos, por ejemplo, los himnos, son oraciones cantadas, ¿no es cierto?, que son alabanzas a Dios por su cuidado, por sus bendiciones, por su protección, por las necesidades que nosotros tenemos. Es una manera que nosotros debemos dirigirnos a Dios, que debemos realmente alabar al Señor. En segundo lugar, debemos confesar nuestros pecados y debemos identificarnos con el pueblo de Dios, porque Daniel, si uno ve, por ejemplo, lee el libro de Daniel y no va a encontrar errores de los cuales hable, ¿no es cierto?, que cometió Daniel algún pecado, ¿no es cierto?, visible, no habla el libro de Daniel. Sin embargo, él se identifica con el pueblo porque dice, no hemos obedecido, dice, hemos pecado, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, no hemos seguido tus ordenanzas, dice, nuestros padres, nuestros príncipes, dice, todo el pueblo, ¿no es cierto?, se apartó. Entonces, él reconoce, dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Dice, y hemos sido echados a causa de nuestra rebelión con que se rebelaron contra ti, dice. El versículo 8 dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestro rey, de nuestro príncipe, de nuestro padre, porque contra ti pecamos. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos y decimos, Señor, perdona a la asociación general, a la división, a la unión, a la asociación, perdona al pastor, perdona a los ancianos, perdona a los diáconos? Nosotros no oramos casi así porque nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que son intocables ellos. Y a mí me da pena que sea de esa manera, porque realmente cuando nosotros no reconocemos lo que somos, y realmente es algo tremendo, porque mientras nosotros más nos acercamos a Dios, mientras nuestra comunión es más íntima con Dios, más claramente vemos nuestra debilidad y nuestra desemejanza del Señor.
Así dice, por ejemplo, de Enoc, que caminó 300 años con Dios. Dice que él aprendió de su hijo, ¿no es cierto? Dice que él a los 65, 69 años tuvo su hijo. Y dice que él veía cómo su hijo confiaba en él y dependía de él como si él fuera Dios. Y dice que eso le ayudó a Enoc a tener su relación íntima con Dios. Y dice que él, ¿no es cierto?, aprendió a confiar y a depender del Señor. Y dice que mientras él más se acercaba a Dios, dice que más claramente veía su debilidad, ¿no es cierto? Y su gran necesidad del Señor. O sea, no es que Enoc, ¿no es cierto?, se veía más santo, más puro, más perfecto que los demás y por eso Dios los llevó al cielo. No fue así. Entonces, claramente los verdaderos santos, los verdaderos profetas, apóstoles, han confesado su naturaleza pecaminosa y han reconocido. Y nosotros debemos hacerlo de la misma manera. Y cuando nosotros reconocemos que hemos traspasado la ley de Dios, que hemos pecado contra Dios, que los dirigentes pecan contra Dios y van en contra de la voluntad de Dios, y a nosotros nos cuesta muchas veces reconocer eso, nosotros vemos, por ejemplo, acá el versículo 17, 18, 19, yo se los quiero leer porque para mí esto es importantísimo. Dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. O sea, Daniel en ningún momento se acercó a Dios diciendo, Señor, tú tienes que escucharme porque yo soy bueno, yo soy tu profeta, yo te sirvo, Señor, yo hago tu voluntad. En ningún momento. Él no confiaba en su propia justicia, sino en las muchas misericordias del Señor. Oye, Señor, dice, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad, sobre tu pueblo. Mire, si nosotros nos acercáramos al Señor de todo corazón, con toda sinceridad, nosotros veríamos las maravillas de Dios que no lo podríamos ver de otra manera porque nosotros no somos sinceros con nosotros mismos y no somos sinceros con Dios. Y yo estoy pasando una situación especial. Nosotros desde el mes de noviembre, que no dependemos más de la asociación, no recibimos sueldo, pero no solamente que hace 5 meses que no recibimos sueldo, sino que tampoco tenemos jubilación. Y entonces yo tendría que empezar a desesperarme. Pero yo como toda mi vida colporté, ¿no es cierto? Colporté 8 años vendiendo libros y hace más de 40 años que vendo Biblia. Empecé a vender Biblia y empecé a vender Biblia y yo no sé, hoy ni siquiera salí, me llamaron 2 o 3 personas y vendí, ¿no es cierto?, más Biblia que cuando salgo a la calle a vender. O sea, uno dice, pero ¿cómo? Y bueno, porque justamente en la necesidad es la oportunidad, ¿no es cierto? Entonces uno con mayor, ¿no es cierto?, necesidad se acerca al Señor y uno ve la realidad de cómo Dios responde nuestras oraciones. Y eso pasaba con Daniel, porque ustedes recuerdan que habían puesto un decreto, ¿no es cierto?, que si alguien hacía una petición en 30 días que no fuera al rey o a cualquier dios o a cualquier otra persona, tenía que ser echado en el foso de los leones. Y Daniel podría haber entrado en el baño a escondidas, ¿no es cierto? Pero sin embargo, él abrió las ventanas mirando hacia Jerusalén, donde estaba el continuo,
¿no es cierto? Porque él dependía de Cristo y sabía que a través de Cristo él iba a ser respondidas sus oraciones. Él oró y no tuvo miedo, ¿no es cierto?, del decreto del rey. De la misma manera, nosotros en este tiempo final vamos a pasar por situaciones, ¿no es cierto?, donde vamos a vernos apremiados por la situación, ya sea económica, ya sea de problemas, ¿no es cierto?, de política, de todo índole que vamos a pasar en estos tiempos finales. Y ahí, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ver cuánto necesitamos del Señor. Y allí, hermano, nos vamos a dar cuenta qué privilegio que es orar y escuchar la voz del Señor a través de su palabra y lo que no aprendimos, ¿no es cierto?, en años, lo vamos a tener que aprender en poco tiempo. Y por esa situación vamos a pasar todos. Así que yo creo que ya es tiempo, ¿no es cierto? Nosotros hablamos mucho de carácter. Y carácter no es otra cosa que seguir el ejemplo de fe y sumisión que Cristo nos dejó. Aprender a ser manso y humilde de corazón. Aprender a confiar en el Señor y a depender de Él para todas las cosas. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no es cierto?, de cada uno de sus hijos. Así que, hermanos, nosotros hoy más que nunca tenemos que hacer de la oración un privilegio y una necesidad. Amén. Gracias, hermano Orlando. Y en esa dependencia del Señor es que muchas veces Dios permite también las dificultades y llegan a convertirse en oportunidades en las manos de Dios para nosotros poder fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia de Él. Ahora, hermano Benigno, para ir cerrando, eh, hemos hablado sobre los modelos de oración en la Biblia, hemos hablado también por qué necesitamos orar a Dios y qué pasa, ¿no?, en los momentos de dificultades o cuando Dios no responde o sentimos que Dios no responde a una oración. Pero hay momentos en la vida Eh, donde, incluso del caminar cristiano, que parece que todo está bien y como que tenemos que tomar pequeñas decisiones en lo familiar, en lo laboral, decisiones en las que sentimos que están bajo nuestro control. Pero ¿por qué es importante orar igual cuando todo está bien? Y en esas pequeñas decisiones donde sentimos que no necesitamos tanta ayuda de nuestro Padre Celestial, sino que podemos manejarlo nosotros. En realidad, nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, entendemos que todos los días somos necesitados de Dios. No hay un día que nosotros no le necesitemos y le vamos a necesitar por la eternidad. Nosotros, puede ser que a veces, imbuidos en las actividades diarias, las cosas que nos toca realizar o trabajar, eh, se nos nuble un poco esta perspectiva, pero si somos hijos de Dios, nosotros debemos estar orando en todo momento, en toda circunstancia y esperar con toda paciencia, porque nosotros a veces nos volvemos ansiosos. Eh, hay, ahí mismo en la Biblia, en el libro de Hebreo, refiriéndose en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, algunos le denominan a este capítulo, ¿cierto? Pero la Biblia dice la fe solamente. Y siempre me gusta reflexionar en el versículo 39, refiriéndose a todos estos hombres, dice desde el versículo 36, dice, otros experimentaron vituperio, es decir, ofensas y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, es decir, muchos de estos héroes fueron encarcelados, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, es decir, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, dicen, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, el testimonio de ellos fue mediante la fe, no recibieron lo prometido.
hombres y mujeres que confiaban plenamente en Dios y que pedían seguramente muchas cosas, pero que finalmente no las recibieron en ese momento porque Dios les va a entregar esa sorpresa cuando los levante de la sepultura. Ahí le va a entregar la sorpresa hermosa del regalo de Dios. Entonces, nosotros a veces queremos que todo lo que pedimos o muchas de las cosas importantes que son para nosotros se respondan, pero Dios sabe los tiempos y sabe qué cosas es mejor no responderlas, sino que ayudan a desarrollar nuestra confianza en Él. Porque, tal como dice un texto de la hermana White, nosotros lo que aprendemos con la oración es que Dios nos desciende a nosotros, sino que nos eleva a Él. Es el propósito de la oración, elevar nuestros pensamientos a Él. Entonces, esto mismo aplicado a nuestra vida diaria. No son pocos las personas que se empeñan con mucha sinceridad en sacar de su vida todas aquellas cosas malas que le identifica con el mundo. Su vestuario, su comida, su comportamiento, sus palabras, sus costumbres, sus hábitos, muchas cosas que son del mundo. Entonces, miran qué cosas del mundo tienen que dejar para consagrar su vida al Señor. Nosotros, como seres humanos, la palabra de Dios dice que en la medida que contemplamos algo, nos transformamos en lo que contemplamos. Si estamos mirando hacia el pecado y todo lo que tenemos que dejar, la lucha es imposible. Pero el Señor lo que quiere es que lo miremos a Él. Y al mirarlo a Él, al contemplarlo, Él nos empieza a transformar. Pero eso se produce en la oración. Cuando nosotros oramos, estamos orando, ¿cierto? Como un amigo, pero un amigo santo, puro, perfecto. No es un amigo cualquiera. Y si ustedes se fijan, yo me recuerdo muchas veces me ha tocado conversar con Orlandito, también María José, varios, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos cuando conversamos como amigos? Nos miramos a la cara y nos miramos los ojos. ¿Te fijas? Porque ahí vemos expresiones y a veces vemos cosas que no se dicen, pero ya están. Entonces, si nosotros queremos mirar, puesto nuestro ojo en Jesús, el autor, ¿cierto? El autor y consumador de nuestra fe, vamos a ver que las oraciones van a ser una confianza que vamos a depositar en Él y esperar cuando Él encuentre que es prudente respondernos y darnos la tranquilidad en esa oración o simplemente algunas guardarla para el día de la resurrección. El día de la resurrección seguro que vamos a encontrar Amén. a muchas personas por las cuales hemos orado y que no vimos resultados, Amén. pero quizás después de nuestra muerte ellos se van a convertir al Señor porque el Señor va a hacer esa obra. Amén. Amén. Así de grande y misericordioso es nuestro Dios a quien oramos, a quien Amén. contemplamos y a quien nos dirigimos, ¿no? Y os roguemos a nuestro Dios para que cada día nos podamos sentir necesitados de Él. Que aunque pareciera que las Amén. cosas vayan bien, necesitemos de hablar con nuestro papito Dios y que necesitemos de depender de Él y, y, y de disfrutar o gozarnos en el momento que oramos, porque a veces vamos a Dios como apurados o como clamando con alguna necesidad, pero también en la vida espiritual, qué lindo es cuando logramos experimentar esos momentos de oración con Dios donde gozamos de hablar con Él. Amén. No vamos apurados, sino que vamos a contarle cómo me fue en el día, o cómo me siento, o lo que medité en la palabra. Eso llena de gozo la vida y no hay remuneración, no hay éxito académico, no hay nada que podamos conseguir en este mundo que se compare a ese momento con Dios en oración. Hermano Orlando, quiero dejarle el espacio para que usted nos pueda despedir y guiarnos también en una oración, Amén. incluyendo también a nuestros amigos, amigas que nos ven a través del canal de YouTube de la Iglesia Adventista de Peñaflor
eh, y que este repaso de escuela sabática incluso está saliendo antes del sábado para que hermanos y maestros también de otras iglesias de nuestra denominación puedan a través de este estudio repasar y complementar su estudio personal. Así que oremos por ellos también. Bien. Bueno, yo creo que lo más lindo es cuando uno entiende que nosotros somos seres integrales, tenemos un cuerpo, una mente, un espíritu, y así como alimentamos nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, comiendo y bebiendo, nosotros alimentamos, ¿no es cierto?, nuestro espíritu, estudiando la palabra de Dios y orando, y llega un momento en que uno se goza tanto en el Señor, porque el salmista dice una cosa demandada a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, dice, y para inquirir en su santo templo. Ojalá que en nosotros realmente contemplemos al Señor, ¿no es cierto? Y veamos la hermosura del Señor y nos gocemos en Él, y que de tal manera que nosotros deseemos que todo el mundo conozca a nuestro Dios, porque es algo tan maravilloso, tan grandioso es nuestro Dios, que nosotros vemos realmente cosas tan sorprendentes que muchas veces uno no las puede expresar con palabras, pero ve la realidad todos los días, ¿no es cierto?, caminando con el Señor, ve a un Dios real que responde oraciones, ¿no es cierto?, y soluciona problemas reales. Y entonces eso es algo tan grandioso, tan sorprendente, que las otras personas que no tienen esa intimidad con el Señor, es difícil de explicarles con palabras. Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que experimentar. Y ojalá, ¿no es cierto?, que nosotros hagamos de la oración y del estudio de la palabra del Señor, hagamos un hábito y una necesidad, de tal manera que para nosotros, ¿no es cierto?, estudiar la palabra de Dios sea realmente nuestro alimento, y que nosotros, ¿no es cierto?, al orar expresemos y derramemos nuestra alma, ¿no es cierto?, al Señor, y así nos presentemos desnudos ante el Señor, porque muchas veces cuando nosotros pensamos que le podemos esconder algo al Señor, nosotros estamos desnudos ante el Señor y no podemos esconderle nada. Podemos contarle al Señor lo que a lo mejor ni siquiera nos animamos a contar a nuestra propia esposa y a nuestro propio hijo. Y eso es algo tan maravilloso, ¿no es cierto?, de experimentar, que es el privilegio que nosotros tenemos de la oración, ¿no es cierto?, que el Señor nos dejó. Así que yo quiero invitarles a cada uno de mis hermanos, ¿no es cierto?, a hacer de la oración y del estudio de la palabra de Dios un privilegio y una necesidad, pero todos los días y en cualquier lugar hablar con el Señor, ¿no es cierto?, de tal manera que uno muchas veces se encuentra en situaciones, por ejemplo, que son inexplicables, porque uno no lo puede explicar. Ayer fuimos al hospital a orar por una hermana que lo operaban hoy, y me dice, mire, a mí me van a operar de la pierna porque me caí y me van a poner un fierro, pero la chica que está acá al lado mío tiene un cáncer terminal. Y yo quisiera que vayan a orar por ella. Y entonces nos acercamos a orar con ella, ¿no es cierto? Y fue algo tan hermoso, se hizo, ¿no es cierto?, un ambiente tan bonito, que realmente nosotros con mi esposa salimos de allí y dijimos, qué lindo que es hablar de Señor a otras personas. Qué privilegio que tenemos nosotros. Pero para hablarle a otras personas del Señor, primero tenemos que hablar con Él. Así que eso es lo Amén. lindo. Así Amén. que yo quiero invitarles a orar para terminar, y bueno, vamos a agradecer al Señor. Amén. Amén. Querido Padre que estás en los cielos,
Señor, te damos gracias, Señor, por amarnos tanto, tanto, Señor. Amén, Señor. Gracias porque nos diste un precioso Salvador que dio su vida en la cruz para salvarnos. Y no nos dejaste huérfanos, sino que enviaste a tu Santo Espíritu para que esté con nosotros para siempre. Enviaste a tus ángeles para cuidarnos y protegernos del mal todos los días. Señor, de ti es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Amén. Los ojos de todos, Señor, miran a ti y tú le das su alimento a su tiempo. Gracias, Señor, porque te hemos conocido y tenemos el privilegio de poder hablar contigo todos los días, de confiar en tu fidelidad, de depender de tu poder, de tu soberanía, y saber, Señor, que nosotros somos tus hijos amados, que tú tienes un cuidado especial por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nosotros reconozcamos que somos necesitados y que te necesitamos siempre, Señor, Sí, Señor. porque aparte de Jesús, no tenemos vida, no tenemos esperanza, no tenemos justicia, no tenemos seguridad. Solamente en Cristo encontramos, Señor, consuelo, esperanza, seguridad y salvación eterna. Amén. Señor, para que este privilegio y este gozo que nosotros tenemos de hablar contigo, podamos, Señor, contarle a los demás cuán maravilloso Dios hemos encontrado, Señor, en ti, y que nosotros podamos, Señor, descansar en tus brazos todos los días y saber, Señor, que no hay nada que esté oculto de tu vista, Señor, sino que tú todo lo ves, y aún aquellas cosas que nosotros te pedimos y que muchas veces no sabemos si es para nuestro bien. Gracias, Señor, porque tú no nos das lo que te pedimos, sino que siempre nos das lo que necesitamos. Amén. Y por eso te agradecemos, Señor, y te suplicamos por cada uno de nuestros hermanos que van a escuchar este programa, que tú los bendigas para que ellos puedan hacer de la oración y el estudio de tu palabra su alimento espiritual de todos los días. Amén. Te amamos, Señor, te adoramos y te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Señor. Señor Amén. me lo bendiga, queridos hermanos. Amén. Muchas gracias, hermano Orlando. Muchas gracias, hermano Benigno, por acompañarnos. Extendemos también los agradecimientos a nuestro hermano Maximiliano, que por problemas de conexión, pues se tuvo que retirar. Damos gracias al Señor por este repaso, por esta oportunidad de poder estudiar juntos la palabra de Dios. Queremos dejarle invitados a cada uno de ustedes para que puedan congregarse a la iglesia adventista del séptimo día, la que usted tenga más cercana, porque no sabemos de dónde nos está escuchando o mirando, pero que pueda acercarse un día sábado a la iglesia y adorar al Señor y oremos juntos. Que el Señor les bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, con su familia, y que tengan una linda semana y un feliz sábado. Bendiciones. Gracias, hermano Orlando. Gracias, hermano Benigno. Amén.